faltas tú, Ernesto. Sí, bueno. Sí, buenos días, Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Son dos temas, uno nacional y uno estatal. El primero tiene que ver con el tema de la búsqueda de personas desaparecidas. Y esto sería tocando el tema de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de Búsquedas y de la Fiscalía Especializada de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. De desaparición forzada. Uno es el presupuesto que tienen estas tres dependencias. La Secretaría de Gobernación tuvo una reducción de un 90%, 90.5%. Entiendo que tenía que ver por temas de seguridad que se trasladaron a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, la Secretaría de Gobernación pasó de 60.800 millones para el presupuesto de egresos de 2020 a 5.700 millones. Quisiera saber qué presupuesto está asignado para la Subsecretaría de Derechos Humanos y para la Secretaría de Gobierno. En el caso de la Comisión Nacional de Búsqueda, tiene un presupuesto asignado de 720 millones y para la Fiscalía es un presupuesto de 22 millones solamente. En la naturaleza de la tragedia humanitaria que tenemos en México con los desaparecidos y con los mecanismos de búsqueda, el presupuesto al que se vieron sujetas estas dependencias es básicamente, es básico y no atiende una emergencia humanitaria. Entiendo que en otros momentos usted ha señalado que no hay límites y que si se necesita más pueden pedirlo. Pero entonces eso me lleva a cuál es el proyecto estructural en materia de búsqueda cuando son secretarías o dependencias que se ven acotadas a presentar un presupuesto que ya de entrada está acotado, y esto se traduce en la dilación de los casos. O sea, la búsqueda de los casos, la atención de los casos se prolonga muchísimo más. Yo entiendo la política de austeridad republicana y de hecho la celebro, pero no sé si aquí hay una revisión en lo que toca a estas tres dependencias, una revisión del presupuesto, porque están rebasados y los medios que trabajamos este tema en estados como Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Coahuila, etcétera. Por ejemplo, la Subsecretaría de Derechos Humanos, que nosotros pensamos que están haciendo un muy buen trabajo, pero está completamente rebasada la subsecretaría por falta de presupuesto desde mi punto de vista, con base al trabajo que hacemos. Y lo mismo con la Comisión Nacional de Búsqueda. No, el proyecto presentado por estas secretarías y dependencias es con un presupuesto ya acotado, porque entonces ¿cuál es el proyecto estructural pensado para el 2020? Ese sería mi primer. No hay límite para lo que tiene que ver con derechos humanos. No hay límite presupuestal. No hay techo. Es todo lo que se necesite. Esa es otra de las cosas que cuesta trabajo que se entiendan. Nosotros llegamos aquí después de una larga lucha en defensa de la justicia y de los derechos humanos. Desde hace décadas yo empecé a tratar asuntos de violaciones a derechos humanos hace 40 años. Y estamos aquí por esa convicción. Entonces, cuando digo no hay límite es porque así es. Eso está considerado dentro de las prioridades
en el número 1 de todos los planes del gobierno. O sea, hay como 70 prioridades. La pensión a los adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, el Tren Maya, por variar, la Guardia Nacional. Y de todas las prioridades, la principal es derechos humanos. O sea, tú dices que Alejandro, le voy a hacer un llamado de atención fraterno, porque es extraordinario, coincido contigo, es de primer orden, es un funcionario ejemplar, honesto, trabajador, sensible, pero le falta informar sobre esto, porque no hay límite para lo que tiene que ver con derechos humanos. Pero, a ver, a lo mejor en esta parte tal vez no me estoy explicando bien. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda, entiendo que le presenta un proyecto de trabajo para el periodo 2020, ¿no? Y no es lo mismo presentar un proyecto de trabajo con un presupuesto asignado de solo 720 millones que presentar un proyecto de trabajo estructural con un presupuesto de 2.500 millones. No es que lo que necesiten, y para que tengas más información, me reúno cada semana con ellos para ver este tema y trabajan todos los días en la búsqueda de desaparecidos. Están aplicados al 100% y la Secretaría de Hacienda sabe que no se pueden quedar sin recursos, tienen recursos. ¿Sí? Una cosa es que en el presupuesto haya aparecido, tú dices, por ejemplo, ¿no? 90% menos la Secretaría de Gobernación. Pues sí, porque ese 90% era lo que manejaba la Secretaría de Gobernación de la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, entonces, es lo mismo en agricultura. Si se ve en términos numéricos, cuantitativos, es menos. Sí, nada más que la Secretaría de Bienestar, por ejemplo, maneja el Sembrando Vida, que son 26,000 millones de pesos. Y Sembrando Vida es agricultura, es el campo. La presidencia, siempre lo menciono, manejaba 3,600 millones. Ahora vamos a ejercer 800, 75% menos. Y ya le dejo nada más de tarea. ¿Era mejor la presidencia de antes que la de ahora? Bueno, ese ni este bueno. Entonces, es una forma de medir, pero lo que quiero decir, informarte que por convicción, ¿sí? Eso es prioritario, ¿sí? Y no echarle la culpa, tú no lo estás haciendo con ese propósito, ¿sí? A la austeridad. La austeridad es un asunto de principios, no es un asunto administrativo. Es muy interesante el tema. Cuando se habla de austeridad en Europa, se piensa que es neoliberalismo, porque siempre que utilizaban la palabra austeridad era para correr trabajadores, para quitar prestaciones a los trabajadores. Ese era el enfoque. La austeridad nuestra viene de Juárez, que decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, porque una de las cosas que tenemos que corregir es que nos trataron de aculturizar, colonizar en el pensamiento, en el periodo neoliberal. Entonces, con todo respeto, se creó
una nueva conceptualización, ¿sí? Se teorizó en todo este periodo neoliberal para simular de que se atendía a la gente y se empezaron a hablar de cosas como de políticas públicas, visibilidad, todo ese lenguaje nuevo, ¿sí? Que se usa, que está de moda. Entonces, cuando nosotros decimos austeridad, es cometer injusticias. No, al contrario, es que haya justicia, porque lo que sucedía es que todo el presupuesto se quedaba en el gobierno. Es un gobierno, como lo digo en las plazas y lo repito, mantenido y bueno para nada, y no le llegaba apoyos al pueblo, si acaso migajas, dádivas, despensa, frijol con gorgojo, y eso cuando necesitaban los votos, no les importaba el pueblo. Entonces, ahora esto que se conoce como austeridad es que no haya gobierno rico con pueblo pobre y que todo lo que ahorremos sea para el pueblo y sea para la justicia. Entonces, derechos humanos es básico en nuestro gobierno. Nunca van a quedarse sin presupuestos. Puede ser, todo este año no se ha comprado un vehículo nuevo, uno. Al contrario, hemos vendido y todavía nos quedan ahí por ventas para vender más vehículos. Ahora que vamos a hacer la subasta de diciembre, seguimos vendiendo, porque era impresionante el número de camionetas blindadas de lujo, más de 100, solo para la presidencia. Me dicen mis adversarios, cuando voy aprovecho ahora también para contestar, bueno, ¿y dónde quedó el Jetta? Porque voy en una camioneta, ¿sí? Que hasta me rayé porque es modelo reciente, no blindada. Tenemos dos, fueron las que dejamos. ¿Por qué voy en camioneta? Me lo planteó una gente ahora en Puebla que fui a la fábrica de armas, ahí a Libres, a Oriental. ¿Por qué voy en camioneta? Bueno, porque es más fuerte. Para carretera, en el Jetta, sí estoy más expuesto. No a que me vayan a hacer algo, sino que si hay un accidente, pues también es fuerte el Jetta, no le quiero hacer mala fama, pero es más fuerte pues una camioneta, ¿no? Entonces, esa es un poco la explicación. Sí.